de comisión estatal. Insensibles, no escuchan al pueblo. Gracias por venir y desde esta tribuna les pedimos que escuchen a la clase trabajadora, tengan respeto por nosotros, no haces que ya tu no sean trabajo, gobiernos tu procurador insensibles. no hace nada. Escuchen, Tenemos gente que muere, gente de veras, de carne y hueso, que sufre lo que por es el campo, ustedes. que conozcan lo que es atender a los ciudadanos, no respetamos para que a puedan ese gobierno entender ni a esos líderes que están ahí, no nos representan. A César Chávez, un luchador mexicano, líder de los trabajadores agrícolas del Valle aquí de California. Admiro a Martin Luther King, admiro a Mahatma Gandhi y sobre todo a Nelson Mandela. ¿Por qué? Bueno, he encontrado siempre en ellos muchas formas de lucha, sobre todo de reivindicación de derechos de las personas. Siempre he tenido esa percepción de que las personas sufren abusos de autoridades o de circunstancias. Y bueno, ha sido, fíjate, esto ha sido cosa de toda mi vida. Desde chico la historia, cuando estaba en la escuela, leía mucho sobre ese tipo de historias y eso me va forjando mi carácter y me va poniendo en la situación que estoy hoy, tratando de buscar eso, la reivindicación de derechos y las desigualdades entre las clases, sobre todo los abusos en contra de trabajadores. Yo ingreso al sindicato hace 11 años y llevaba alrededor de... Hace 9 años ingresé, tuve la oportunidad por primera vez de ingresar y ser parte de la directiva del Comité Ejecutivo Seccional del Sindicato de Burócratas. Trabajé en la campaña y después fuimos miembros. Tuve una cartera ahí en la subsecretaría de Trabajo y Conflictos para la CESPEN en el trienio 2005-2008 con el profesor Jesús Gómez Torres. Desde entonces, ahorita hace 11 años que milito en el Sindicato de Burócratas. He participado en todos los procesos electorales desde entonces y hasta llegar a este momento, que en este momento me encuentro buscando la candidatura a la Secretaría General del Sindicato de Burócratas. Y de los trabajadores del Estado, un saludo y mi reconocimiento a todo el magisterio por este ejemplo que están dando de lucha de sus derechos laborales. Para que los trabajadores del Estado nos unamos en un frente común por los atropellos de la autoridad en contra de derechos básicos de los trabajadores, que son la herencia de nuestros hijos. Bien, mi respeto, todo mi reconocimiento a los burócratas que también se encuentran aquí. Allá levanta la mano de césped, que aún con la amenaza de que les van a descontar el día, aún con este sol, están aquí porque saben que el futuro de sus hijos se juega en la calle, porque la autoridad no negocia, la autoridad impone las condiciones y las modifica, y eso tendrá que tener reversa, señores. La lucha que demos por nuestros derechos será la herencia de nuestros hijos. Gracias, compañeros, burócratas también luchando y el maestro también. Hagamos un frente común entre estudiantes, maestros y trabajadores y digámosles a la autoridad nuestro derecho a disentir, nuestro derecho a vivir con dignidad y sobre todo a no dejarnos atropellar. Gracias, muchas gracias, maestro. Bueno, el sindicato, la dirigencia del sindicato no cambia y las cosas cambian, los criterios en las cortes cambian, la relación con el gobierno se va deteriorando. Hay una campaña muy bien orquestada de parte del gobierno para socavar la imagen de los trabajadores ante la sociedad. El gobierno ha encontrado mecanismos para desactivar las negociaciones salariales, poniéndonos en contra de la sociedad, enfrentándonos a la sociedad. El gobierno ha sido muy hábil en dividir a los trabajadores. Por ejemplo, hace 2 años sucedió un hecho inédito y que es el que nos tiene ocupados en este momento. La dirigencia del sindicato perdió el derecho a la negociación colectiva. Nosotros como trabajadores formamos una asociación civil, el Burócrata.com.ac, y nos hemos dedicado a estudiar las formas o mecanismos de cómo enfrentar esa pérdida de negociación colectiva
Realmente los primeros indicios, las primeras averiguaciones que tenemos nos alarman cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que los ataques a los trabajadores no son ocurrencias del gobierno. Cuando queremos buscar cómo defendernos ante instancias internacionales, acudiendo al derecho público internacional, nos damos cuenta que México se había retirado o no había ratificado los convenios internacionales que lo mantenían en la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo mantiene convenios firmados con la mayoría de los países, donde por ejemplo el derecho a la negociación colectiva está vigente, y México hace 3 años ya no ratificó ese convenio. Obviamente nos damos cuenta de que hay toda una estrategia gubernamental atrás para cerrarle los caminos y las vías jurídicas a los trabajadores, pero eso nos da para seguir buscando opciones. Pero sí nos damos cuenta de que el gobierno tiene toda una estrategia diseñada. Es una medida que viene a nivel internacional, donde los trabajadores sindicalizados son arremetidos. Las prerrogativas que los trabajadores tienen, como la seguridad social, los derechos a pensiones, los derechos de educación, de progreso a las familias, son seriamente sacrificados en aras de un progreso, en aras de una globalización, pero nadie habla de personas ni de seres humanos con derecho a convivir en armonía, a ver crecer a sus familias. Todo se basa en números, en producción, en globalización, en tendencias internacionales, y eso es lo que nos mantiene en este momento. ¿Por qué te interesa la titularidad del sindicato, Manuel? Bueno, en un inicio no me importaba la titularidad del sindicato, pero yo cuando ingreso a la Comisión Estatal de Servicios Públicos me percato de que los trabajadores del reciente ingreso había una diferencia entre los trabajadores que ya estaban y los que ingresábamos. No teníamos derecho a fondo de pensiones, nuestros horarios eran distintos, nuestros salarios eran distintos, y empieza una búsqueda de igualar esas condiciones. Cuando yo inicio mi carrera, no había otra opción, pregunto cómo se logra eso y me dicen que había que demandar. Iniciamos nuestro trabajo así, entonces tratando de emparejar cosas que no eran iguales ahí entre los trabajadores. No me quedó bien clara la pregunta. ¿Por qué te interesa la titularidad del sindicato? En ese momento, cuando yo por primera vez participo en un proceso electoral y llego a un cargo de elección popular, las desigualdades eran tremendas en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, y empezamos una lucha por remediar una cosa, por arreglar otra, porque dentro de los trabajadores del Estado, si bien es un buen empleo, todavía es un buen empleo, hay verdaderas tragedias humanas que se tejen entre la gente, con cuestiones de omisiones, sobre todo de los fondos de pensiones y los sistemas de riesgo de trabajo. La gente se accidentaba, la gente se accidenta, muere, y me percaté de que había familias que no tenían derecho a una pensión. Entonces son de las cosas que te empiezan a mover dentro, y me tocó una experiencia muy, muy dura. Un compañero que trabajó conmigo durante 3 años sufrió un accidente de trabajo, inhaló gases tóxicos en una alcantarilla de drenaje, lo mantuvo en coma durante casi 3 o 4 años, falleció, y su familia no tuvo una pensión. Él tenía 2 hijos, su esposa, y son ese tipo de detalles que te conmueven y que te llevan a decir: esto no debe sucederle a un trabajador, menos a un trabajador del Estado. Y una cosa te lleva a otra. En este momento, el terminar con ese tipo de situaciones es lo que nos tiene aquí. Los dirigentes actuales no resuelven la problemática, y vamos por eso. Ok, de Manuel Guerrero, ¿qué puede esperar la base? La base va a tener de Manuel Guerrero un líder 100% dedicado a resolver, para empezar, la seguridad de las plazas de los trabajadores. Si los trabajadores no tenemos una plaza, perdemos todo contacto con cualquier otro derecho que pudiéramos tener. El asegurar nuestras plazas es porque el gobierno una y otra vez insiste ante los medios de comunicación que los trabajadores somos los culpables de todos los problemas del gobierno, de las ineficiencias del gobierno, se escudan en los trabajadores. Los trabajadores tenemos derecho a coexistir con el gobierno, con la clase política, con los empresarios, porque somos parte de la sociedad. Manuel Guerrero va a representar a los trabajadores cada minuto, cada segundo, mientras dure nuestra administración. En los próximos 3 años de llegar a la Secretaría General, van a tener un líder
de tiempo completo y vamos a devolverle a la gente la seguridad en su plaza, vamos a devolverle la seguridad en su salud con servicios médicos de calidad, pero sobre todo vamos a volver a sentir que nuestras familias están seguras a consecuencia de nuestro trabajo. La seguridad de las familias es lo principal para todos. Trata de servicios públicos, le he dicho a varios medios, somos cerca de 1.400 empleados, más de 700 no cuentan con ningún tipo de seguridad social integral, no cotizan al fondo de pensiones, ni tienen seguro por riesgo de trabajo. Situación que derivada de esa omisión hay una serie de tragedias humanas que se tejen alrededor de esa inconsistencia y hay gente que en este momento sufre de la indefinición y la incertidumbre de que si sus estados de salud no mejoran, imagínense enfermo de muerte y preocupado por... En estos momentos las cartulinas de huelga de hambre están siendo retiradas. Se logró un acuerdo firmado por la CESPEN y los personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, en el cual consiguieron que a partir del miércoles, en representación de todos, Manuel Guerrero Luna, que estuvo en ayuno por más de 72 horas, estarán revisando los temas de pensiones para los trabajadores. Uno de los principales acuerdos es que los empleados de mayor edad serán los primeros en ser jubilados o retirados. En estos momentos todo se levanta para empezar las negociaciones a partir del próximo miércoles. Para lacronica.com, Gerson Martín. Bueno, en primer lugar te quiero decir que el proyecto para esto empieza hace más de 3 años con la formación de una asociación civil, el Burócrata.com, de la cual forman parte el 70% de los miembros de Burócrata.com, sino es que el 80% por ahí son ingenieros, abogados, doctores, psiquiatras, psicólogos, veterinarios, pintores, escultores, dibujantes, puros trabajadores burócratas sumamente capacitados, que tienen todos el común denominador. El lema de Burócrata.com será el lema de nuestra administración: por el privilegio de servir. Todas las personas que pudieran aspirar a ocupar un cargo en el próximo comité tendrán que tener en esencia el privilegio de servir y no servirse del poder. La única forma en que yo justifico la búsqueda de una posición de poder es que ese poder esté al servicio de los demás. De otra manera, no lo considero factible. Okay. Bien. ¿Cómo va a enterarse Manuel Guerrero de la problemática de los trabajadores? ¿Cómo va a atender de primera mano los llamados de los trabajadores, Manuel Guerrero? Bueno, vamos a cambiar la estructura del sindicato de tal manera que vamos a hacer que la estructura del sindicato funcione. En estos momentos, con cerca de 200 comisionados sindicales, la dirigencia no resuelve, solo el secretario general. Vamos a delegar responsabilidades en todas las personas que nos acompañan donde cada secretaría sea responsable de su área y el secretario general nada más supervise y guíe el trabajo de los demás y se dedique a cuestiones generales. Si los trabajadores que estén en esas posiciones no cumplen con el cometido y a cabalidad y el secretario tuviera que intervenir, serán evaluados y removidos de sus cargos. Nadie tiene un cargo asegurado y el que no esté dispuesto a servir y estar atento al llamar a los trabajadores tendrá que ser removido de su cargo. Vamos a implementar métodos, por ejemplo, tenemos para los trabajadores de San Felipe una promesa que le hicimos por allá y a los del Valle, donde vamos a poner tipo como un teléfono, como un 066 de auxilio para los burócratas que al estar en la ciudad por cualquier motivo que vengan a buscar un doctor, con las consultas de Iztecali, por cualquier trámite gubernamental que pudieran hacer en la ciudad, que tuvieran necesidad de asistencia, ya sea por un accidente vial, por un estado de salud, porque alguien se encuentra enfermo y tienen que pernoctar, vamos a atender a todos y cada uno de ellos para asistirlos desde un accidente, desde una refacción que ocupen para arreglar su carro y regresen a casa, hasta que si tienen que pasar la noche en Mexicali tengan un lugar digno y una forma de hacerlo para que puedan atender a sus familias. El trabajo va a ser muy personalizado, el trabajo va a ser muy detallado con cada uno de los trabajadores. Van a sentir un gran respaldo de su sindicato y volveremos a sentirnos orgullosos del sindicato. Manuel Guerrero no es ajeno a la problemática de los trabajadores,
porque durante años hemos estado estudiando a través de transparencia, antes que nada, para tratar de resolver un problema. Cuando la gente me pregunta cómo pienso resolver un problema, yo les digo que lo primero es conocer el tamaño y la dimensión del problema. Tenemos cifras que hemos obtenido a través de transparencia que nos alarman y nos llevan a hacer esta tarea. Hay más de 21,000 trabajadores en el estado de Baja California que no tienen derecho a un riesgo de trabajo. Esa gente es la que les hablo, que puede morir trabajando, y sus familias quedan desamparadas. La problemática de los trabajadores la conocemos porque hemos investigado, le hemos dedicado mucho tiempo a esto. Tenemos cifras y padrones de todos los gobiernos, de todos los estados. Fuimos los primeros en decir las cifras reales de la deuda Iztecali. En febrero de este año denunciamos más de 1,000 millones de deuda, cuando los medios manejaban solo 300 millones. Nosotros estamos muy preparados, tenemos el conocimiento de la situación actual y sobre todo la visión de cómo evitar que esto colapse. Sindicalizados. Sí, vamos a priorizar obviamente nuestro trabajo. Lo primero que vamos a atacar es garantizarle a todos los trabajadores que se van a ir a los 30 años de servicio. Cualquier persona, independientemente de los años que tenga, reconocidos o no, que por cuestiones humanitarias o de enfermedad no pudiera trabajar, vamos a protegerlo a él y a su familia. Vamos a acabar el rezago, que en este momento es criminal lo que están haciendo con los trabajadores del ayuntamiento, donde desde hace 6 años no se les pagan a más de 500 personas que están en fila esperando finiquitos, seguros de vida, primas de antigüedad. Estamos hablando de pensionados, de jubilados, pero todavía más grave, de gente, de viudas y de huérfanos que, falleciendo su padre y su madre del ayuntamiento, se encuentran desamparados, viviendo de la caridad pública, porque el sindicato, la dirigencia no se ha ocupado de ellos y porque el gobierno muestra el verdadero rostro inhumano como trata a las personas. Vamos a abatir ese rezago, vamos a hacerle justicia a esa gente y vamos a darle la certeza a todos los que se van a jubilar de que todos tienen derechos y que van a ser respetados. Ese sería el primer trabajo, Manuel. Nuestra relación con las autoridades gubernamentales va a ser completamente distinta como la es actualmente. Como ejemplos te puedo poner varios. Va a ser una relación institucional. Nada de vamos a acabar con el corporativismo. En estos momentos la dirigencia desde hace muchos años se declara y pregona su militancia en un partido político específico. Eso violentando, por ejemplo, y ofendiendo a más de la mitad de los trabajadores. Yo no sé exactamente el número, de los cuales no coinciden con las tendencias políticas de la dirigencia. Nuestra relación con los partidos políticos será meramente institucional, con educación, con respeto, pero nunca inclinaremos la cabeza ante ningún partido político, ante ningún gobernante. Baja California ha sido pionera en la alternancia y siempre nos da la pauta de que tenemos un gobernador de un partido, un alcalde de otro partido, y la dirigencia del sindicato, que representa a los trabajadores de ambos gobiernos, tendrá que tener la capacidad de negociar tanto con un partido como con otro en igualdad de circunstancias. Los trabajadores no nos vamos a meter en las agendas políticas, precisamente porque la política y la religión se la dejamos a los trabajadores como decisión. Los trabajadores en su conjunto, la dirigencia del sindicato, nada más va a ser institucional. En estos momentos hemos llegado a niveles donde las autoridades, hasta el año pasado se dio un ejemplo muy bochornoso, donde el oficial mayor de gobierno del estado, Raúl Lex, se dirigió a la dirigencia del sindicato usando un calificativo, les llamó líderes desfondados. Es una completa grosería, falta de tacto político, habla de una relación desgastada donde el gobierno se atreve hasta faltar el respeto a la dirigencia y por ende a los 17,000 trabajadores que representan. Nosotros, eso sí te lo digo tajantemente, si un funcionario ofende, agrede con una grosería a cualquier miembro del sindicato, por respeto a nosotros mismos, jamás nos volveríamos a sentar en una mesa de negociaciones si lo mínimo, no hay el mínimo respeto, al menos para dirigirnos una parte con la otra. Y a todos los trabajadores de servidores públicos, tú tienes derecho a saber. En el Congreso del Estado está depositada una iniciativa de ley
firmada por el Ejecutivo y firmada por los 5 alcaldes. De manera que los trabajadores están en la indefensión. El gobernador dice, por un lado, que nos negamos a la reforma, que la atacamos, que la conocemos, y yo creo que es muy importante para todos los trabajadores, antes de opinar, de decir, de movilizarte, conocer las intenciones de las autoridades. En base a eso nosotros nos damos a la tarea de organizar un simposio apoyado por el Congreso, gracias a las diferentes fracciones del Congreso que nos apoyaron en este trabajo. Entonces vamos a tener el simposio y tenemos un punto de vista que nosotros tratamos de darle un giro a esto para buscar la opinión de catedráticos, de gente muy reconocida en la localidad, son catedráticos universitarios. Yo te digo, el gobierno debe buscar los mecanismos para crecer de la mano de los trabajadores. Somos ciudadanos del Estado de Baja California. Yo les decía, no somos extraterrestres ni venidos de otro país, somos parte de esta sociedad, formamos parte del Estado y debemos de ser parte de la solución. No somos un problema los trabajadores. Porque vienen cosas internacionales, nacionales, ya modificaron la ley del ISSSTE, la ley de pensiones del IMSS, empresariales. Cada vez que el gobernador habla o denota o dice que los trabajadores burócratas ganan mucho o cualquier cosa, sale un organismo empresarial y le hace segunda. Nosotros estamos en contra de este tipo de campañas, de que nos enfrenten con la sociedad. Somos parte de la sociedad y como tal, pues aquí estamos. No tengo ambiciones políticas. En este momento estoy concentrado 100% en el proyecto de la Secretaría General y del futuro de los trabajadores al servicio del Estado. Renuncié a un partido político hace 7 años exactamente. No pienso ingresar a ningún partido político. Incluso acabo de hacerlo ante notario, acabo de firmar un compromiso porque es una petición que me hacen en todos los centros de trabajo a los que he ido, en el 99%, por no decir que todos, en algunos no me lo habrán pedido, de que no aspire, Manuel Guerrero no va a aspirar a ocupar ningún cargo de elección popular mientras dure la administración del sindicato. Vamos a dedicarnos a recomponernos, vamos a reorganizarnos, vamos a limpiar la casa, vamos a darle viabilidad al proyecto de los trabajadores, vamos a hacer que nuevamente se sientan seguras con los trabajadores y sus familias, y no vamos a buscar ningún puesto de elección mientras esa tarea nos tenga ocupados. Eso estén 100% seguros. Por último, compañeros y compañeras burócratas, los invito a reflexionar, a que se sigan informando y que los problemas no los rebasen. Este 13 de febrero nuevamente tenemos la oportunidad de mejorar. Tú tienes el poder en tus manos. El 13 de febrero, al momento de emitir tu voto, solamente siente, reflexiona y piensa en tu empleo, en tu familia y en su seguridad. Hagamos un compromiso. Ustedes y yo votemos juntos por nuestras familias. Este 13 de febrero, voten por Manuel Guerrero. Porque somos el equipo, ahora sí, como dicen, el de afuera. Nosotros, el 98% de la planilla va a estar conformado por gente de afuera. Y para nosotros es un problema porque no están las condiciones parejas para la contienda. Es como la izquierda en la política. Así nosotros somos el equipo de afuera. Pero precisamente lo hacemos como una necesidad. La situación laboral, y por mucho ha rebasado cualquier situación que nos pudiésemos haber imaginado de que esto podía llegar. La situación es gravísima, en algunos momentos se torna trágica, en el ayuntamiento sobre todo, pero en el Estado pues no cantan mal las rancheras. Está la espada de Damocles ahí sobre las plazas de la seguridad pública, con una nueva ley que a los trabajadores los hace prácticamente a todos por el solo hecho de estar ahí de confianza. Entonces tenemos peligrando plazas en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no se ganan plazas ni con demanda, sería en la Procuraduría General del Estado, y ahora tenemos al gobernador ya depositando, modificando condiciones generales donde decimos, una mala negociación, bueno, es que no hay una mala negociación, no hay negociación, que es todavía peor. Ni buena ni mala, ¿no? No hay, está roto todo vínculo ahí, y responsabilizamos mucho a la dirigencia actual de todo esto. Nos vamos, por ejemplo, a las descentralizados. En Césped tenemos gente con 15, 16 años sin seguridad social. Me recuerdo yo en un desfile, que yo andaba en la Unidad Global, y te entrevisté en un desfile cuando desde hace 1 año o 2 años, que ya andabas luchando por
los derechos de un trabajador de la CESPE. Sí, nosotros tenemos una lucha de años, bueno, lo hacemos en la Comisión Estatal porque somos delegados ahí, pero el gran problema de todo el Estado, y vamos a globalizarlo del Estado, se llama Seguridad Social Integral. Eso es a lo que cuando el gobernador modifica las condiciones y las deposita, no es el aumento de sueldo lo que está en juego. Lo que el gobernador en este momento encubre es su obligación son más de 21,000 trabajadores en el estado, municipios descentralizadas que no tienen seguro de riesgo de trabajo, que mueren en la calle y sus familias en la calle, como si fueran informales. Entonces, ahorita precisamente en el contexto nacional viene todo un programa nacional de Enrique Peña Nieto donde habla de la seguridad social universal, donde habla de que van a darle pensiones a todos los ciudadanos de México. Muy bien, y lo hable la propuesta. Entonces, aquí viene la coyuntura. Baja California va a enfrentar en que no tiene seguridad social ni para sus trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobernador con eso de los subniveles? Con eso de hacer 3 niveles más. Quiere cumplir una omisión histórica a bajo costo. Eso es, para ellos no es más que pesos y centavos y presupuesto, entonces para ellos es muy fácil. Tengo una obligación que nunca he cumplido, me cuesta 300 o 400 millones de pesos regularizarme, pero luego sale la idea fantástica, y si la hago con 50, pues adelante, con 50 y que los trabajadores, como siempre, sigan costeando todas las ineficiencias del gobierno. Dorarles la píldora para poder salir del atolladero, pero mientras los trabajos, el verdadero obrero, el que se anda rajando la piel en la calle, haciendo zanjas y trabajando de sus horas, siempre nos han hablado hasta informativo y nos dicen cómo los burócratas piden aumento sabiendo que el ayuntamiento ni tan siquiera ha podido pagar las cuotas al Iztecali. No les importa a los burócratas, esa es la postura de la gente, esa es la pregunta de la gente. ¿Seguirá el sindicato de burócratas en caso de llegar Manuel Guerrero a su dirigencia con estos aumentos año con año y exigiendo más del 7% de aumento salarial? Sí, mira, aquí hay un contexto de cosas. La opinión pública tiene un concepto ya muy devaluado de los burócratas, pero eso es una campaña gubernamental, es una campaña de medios que el sindicato, la dirigencia no ha sabido desactivar ni encumbrar. Nos han enfrentado a la sociedad, por ejemplo, el alcalde, porque fue él, colocan una lona hace un año en el Lázaro Cárdenas, en el puente a desnivel, toca el claxon si quieres más servicios y menos burócratas, y la pitadera de la gente, que los corran. Por supuesto. Pero nos están enfrentando con la sociedad, pero luego yo te pregunto, el alcalde hace su segundo informe de gobierno, Mexicali rumbo a la modernidad, no sé dónde queda la modernidad, contrataron cientos de espectaculares por toda la ciudad, el informe fue más faraónico todavía que el del gobernador. Cuando tú lo dices, cuando es un municipio quebrado, demandado, que no le paga finiquitos ni a viudas, huérfanos, que no le paga proveedores, que no le paga Iztecali, ¿qué tenía que anunciar con tantas fanfarrias? Pero estaba buscando el hueso de la gobernatura. Eso es lo que le importa a los políticos o a empresarios juniors que llegan a jugar a la política y que en base a su futuro político destrozan un ayuntamiento. Ahora traemos aquí en el periódico nuevo del burócrata.com su nuevo escandalito. Están tratando de licitar el famoso BRT, la línea express, y pone como garantía 25 años de sus participaciones federales. ¿Quién cree que es él para hipotecar por 25 años al ayuntamiento? Es un medio informativo de trabajadores, te digo, porque aquí el talón de Aquiles de la administración es la información no fluye como debiera. ¿Por qué? Porque el gobierno da una versión a su modo y conveniencia, la dirigencia ni siquiera da ninguna versión, no tiene ni siquiera un órgano informativo cuando estatutariamente está obligado a emitir un periódico e informarnos, y para nosotros es eso, ¿no? Nosotros nos damos a la tarea de mantener informada a la gente, nos dimos, fíjate, la tarea muy interesante, hasta de elaborar estatutos del sindicato de burócratas y ponerlos a disposición de la gente. Y para nosotros vamos a sortear todo y hacer lo que sea necesario para cambiar este estado de cosas. Yo aquí es amarrar las manos a los políticos. El alcalde deberá llegar a la administración con sus 20 directores. Pero eso que le ofrecen trabajo a 300, 400 personas que trabajan con ellos en las campañas, ¿quién contrata a los trabajadores? Cambiar y mejorar, luchar por un ideal será
somos más de 20 guerreros y veremos cada día más. Nos tenemos, entraremos. Somos más de 80 guerreros y vendremos cada día más. Hoy todo va a cambiar, ya andando nada más nos detendrá. Será total, será total, nos movemos, cumpliremos, somos más cientos de guerreros ya. Ganaremos todos juntos, va.